En sesiones anteriores has aprendido conceptos básicos como por ejemplo inteligencia artificial, machine learning y también se ha hecho un breve resumen acerca del concepto de deep learning. Esta presentación acerca de aprendizaje profundo en ArcGIS Pro es solamente una descripción general de qué significa deep learning en ArcGIS Pro, qué métodos podemos utilizar de manera genérica con aprendizaje profundo en esta plataforma, así como ver algunos ejemplos de tipos de redes de aprendizaje profundo como redes neuronales, redes convolucionales, redes, por ejemplo, recursivas, entre otras. Ahora bien, vamos a realizar una pequeña introducción al uso del learning en ArcGIS Pro. Como sabemos, el aprendizaje profundo, o en este caso deep learning, es una rama de la inteligencia artificial. De hecho, si lo segregamos tal como ya conocemos, podemos hablar de un gran campo de la inteligencia artificial, posteriormente una subcategoría en la cual está el machine learning y dentro de machine learning otra categoría más específica llamada deep learning, y ha cobrado una gran importancia en los últimos años. El deep learning, por lo tanto, es un tipo de machine learning o aprendizaje automático que entrena a una computadora para que realice tareas como lo hacemos los seres humanos, como lo hacemos nosotros, ya sea reconocimiento del habla, identificación de imágenes, hacer predicciones. Por lo tanto, tenemos que tener una gran cantidad también de datos para que el aprendizaje profundo se configuren los parámetros básicos acerca de los datos, características y que aprenda a partir de ellos y entrene a la computadora para que aprenda por cuenta propia reconocimiento o reconociendo patrones. Esto es muy importante, reconocimiento de patrones, reconocer esos patrones mediante el uso de muchas capas de procesamiento. Por lo tanto, se necesita una gran cantidad de datos y realizar tareas complejas para, en este caso, poder entrenar estos algoritmos de aprendizaje profundo. El deep learning es una de las tecnologías muy fascinantes que podemos interactuar en estos momentos y cada vez está más en boga dentro de un abanico amplio de ciencias como es la cartografía, la teledetección, los sensores remotos, agricultura de precisión, entre otros. Ahora bien, ¿por qué el uso del deep learning en ArcGIS Pro? El ArcGIS Pro es una plataforma realmente líder en el mundo de la geoinformática que ofrece una amplia variedad de herramientas para el análisis y visualización de datos espaciales. Ahora bien, ¿por qué utilizar una plataforma que podemos llamar secundaria para utilizar Deep Learning? Podemos tener varias respuestas para ello. Una de ellas es que no ocupamos saber de programación. Muchas de estas tareas de Deep Learning en estos momentos, sea por ejemplo con paquetes realmente sofisticados para ello, como R en RStudio o librerías, por supuesto, en Python, ofrece un abanico mucho más abierto de posibilidades para que las personas puedan interactuar, generar códigos. Pero ¿qué sucede? Que por supuesto hay que tener conocimiento de programación. Por lo tanto, aunque son plataformas libres, tanto RStudio, R, Python, etc., sí se requiere un conocimiento más especializado, en este caso de las personas, para poder interactuar con esos paquetes. Y sabemos que esta ruta de aprendizaje puede ser complicada. No tanto porque no se puede aprender, sino porque en este abanico de las labores que hacemos día a día es muy difícil dedicarse 100% a estas tareas. Por lo tanto, podemos utilizar una plataforma como ArcGIS Pro para utilizar estas herramientas de aprendizaje profundo o deep learning, y va a permitir a los distintos usuarios, sin necesidad de conocer de programación, realizar tareas complejas de análisis de imágenes y datos geoespaciales de una manera más rápida y precisa. Recapitulando, entonces, ¿qué es el Deep Learning en ArcGIS Pro? Podemos decir
que el aprendizaje profundo ArcGIS Pro se refiere a un conjunto de técnicas de aprendizaje automático que se utilizan, y aquí está el punto muy importante, para entrenar modelos. Vamos a entrenar modelos y esos modelos los podemos aplicar, por ejemplo, a otro tipo de imagen. Pensemos que estamos, por ejemplo, clasificando o buscando automóviles en una imagen de satélite o una fotografía aérea o una imagen obtenida por drones. Podemos en este caso entrenar un modelo de reconocimiento de esos objetos, en este caso los vehículos, y ese modelo que tenemos entrenado lo podemos guardar y ese mismo modelo se podría aplicar a otra imagen obtenida, por ejemplo, con drones para buscar las características o los objetos que tienen potencial o probabilidad de ser, en este caso, vehículos. Y esto es la gran importancia del aprendizaje profundo, en las cuales podemos entrenar modelos y esos modelos que tenemos previamente entrenados los podemos aplicar a otro tipo de imágenes, como es el caso del ejemplo que acabamos de indicar. Ahora bien, con esta tecnología se pueden realizar tareas de análisis de datos complejos, como la detección de cambios en la superficie terrestre, la identificación de características geográficas, la segmentación de imágenes, la clasificación de objetos, como acabamos de hablar en estos momentos, o por qué no, hasta la predicción, por ejemplo, predecir a partir de datos históricos, datos secuenciales, si habrá posibilidades de una inundación o no. Por lo tanto, el aprendizaje profundo es parte de un conjunto más amplio de métodos de aprendizaje basados en asimilar representaciones de datos. Por supuesto, ocupamos datos. Y a partir de este aprendizaje automático, el reconocimiento de patrones a partir de ciertas arquitecturas de Deep Learning que hablaremos también más adelante. Una observación. Pensemos en este caso en una imagen. Esa imagen puede ser representada en algunas formas. Podríamos hablar de un vector, podríamos hablar de píxeles, pero algunas representaciones hacen más fácil aprender tareas de interés. Por ejemplo, ¿es esta imagen una cara humana? Sobre la base de ejemplos y la investigación en esta área, intenta definir qué representaciones son mejores y cómo crear modelos para reconocer estas representaciones. Entonces, como indicamos, vamos a hablar un pequeño resumen más adelante. Tenemos varias arquitecturas de aprendizaje profundo o de learning, como cuáles. Podemos hablar de redes neuronales profundas, redes neuronales profundas convolucionales, redes de creencia profunda y algunas otras que se han implementado en estos últimos años. Para finalizar esta breve introducción, vamos a ver algunos ejemplos de aplicaciones prácticas dentro de Deep Learning en ArcGIS Pro. Por supuesto, los ejemplos son infinitos. ¿Cuáles pueden ser algunos de ellos? Detección de cambios. El aprendizaje profundo se puede utilizar para detectar cambios en la superficie terrestre, como la deforestación, la urbanización, la erosión del suelo, etc. Aparte de detección de cambios, podemos hablar también de identificación de características. ¿Cómo qué? En Deep Learning lo podemos utilizar para identificar características geográficas como cuerpos de agua, carreteras, edificios, automóviles, como vimos anteriormente, plantas, conteo de plantas, ya sea a partir de imágenes de satélite, imágenes obtenidas por drones, etc. Otro detalle muy interesante es la segmentación de imágenes. En la segmentación de imágenes posiblemente tenemos que utilizar redes convolucionales, o sea, con filtros. Pero ahora bien, en esta segmentación de imágenes, la tecnología de aprendizaje profundo se puede utilizar para separar una imagen en diferentes partes o segmentos. De ahí que hablemos de segmentación. También se puede encontrar dentro de esta jerga técnica como parches, lo que facilita la identificación de objetos específicos en la imagen. Aparte de otra tarea, es la clasificación de objetos. El Deep Learning se puede utilizar para clasificar objetos en una imagen, por ejemplo, como tipos de vegetación, tipos de suelo,
tipos de uso de la tierra, etc.